Bienvenidos, muy buenos días. Saludos desde Edumate, una organización dedicada a temas de tecnologías y educación y en particular con la misión de educar desde la matemática. Y nuestro lema, la matemática, lo más fácil de aprender. El día 12 del 2005 iniciamos programación para este año, en la que haremos transmitir las experiencias y colaborar en la medida de lo posible con la educación de nuestro país a efecto de superar los niveles en que nos encontramos y mejorarlos constantemente. Vamos a tratar hoy de una analogía de términos que se confunden, si bien es cierto que se corresponden y que pertenecen a un todo integrado, son dos momentos diferenciados dentro del mundo de la matemática, de y educar mentes para que razonen o para que... Esto tiene particulares características y las vamos a revisar el día de hoy. Quien les habla, Mo Ruiz, un licenciado en educación con una maestría en ingeniería de sistemas, actualmente laborando en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de haber logrado una trayectoria en la que es cercano a la inserción de las tecnologías de información en el año 1984, en que se instaló el primer centro de cómputo en un colegio particular en nuestro país, y a lo largo de los años, tanto en la educación superior como en la educación básica regular, haber participado en y actividades relacionadas a la educación. Y en todos los casos, observando cómo es que el lenguaje, la matemática en particular, son fundamentales para el reto al que ahora asistimos de la cuarta revolución industrial, la era de las tecnologías de la información, de la integralidad de la información. Cuando es una nueva era, la quinta revolución industrial, la que es artificial y la computación cuántica. Edumate es una organización de la pandemia, por cierto, y que es la experiencia de un grupo de profesionales que han dedicado su realización al desarrollo de la matemática en particular. En la división de matematización hay un propósito singular, esto que no es frecuente encontrar instituciones que se aboquen a un espacio de la educación tan particular como es el mundo de la matemática, su enseñanza, su aprendizaje, su evaluación, su proceso de mejoramiento continuo y en qué medida tenemos que informar al país la calidad de nuestros egresados, de nuestras promociones en cuanto al dominio del razonamiento y asimismo de la matemática. Pues bien, la matematización del pensamiento es en buena cuenta, la gran finalidad en la que eh, está dedicado y se convierte también en un propósito, se convierte también en un objetivo, se convierte también en una misión institucional, como coadyuvar en el mundo de la educación a que en efecto la matematización del pensamiento es. ¿Por qué? Lo vamos a... Primero, vendrá a desarrollar el tema y explicar, es matemática, en dónde inciden, o en buena cuenta, hasta dónde es conveniente desarrollar ambos mundos. Veamos pues primero qué es la matemática. Y esta imagen nos ayudará a comprender que se trata del discernimiento acerca del mundo que nos rodea. Comprende la observación de aquello que está frente a nosotros, de todo aquello que nos rodea. Comprende el análisis, en consecuencia, de todo aquello que observamos.
Este proceso de observación para el análisis es cuasi intuitivo, corresponde a los seres humanos como una actividad mental que es natural, pero que tiene estadios distintos a lo largo de la vida del ser humano. No siempre observamos, analizamos con las mismas características desde que nacemos hasta que somos adultos. Sobre esto, Piaget tuvo mucha razón en explicarnos cuáles son esos momentos diferenciados desde el nacimiento, desde lo intuitivo, lo transductivo, lo inductivo y lo deductivo como caracterizaciones del pensamiento. Luego Fester, un discípulo de él, añadió el pensamiento sistémico. Luego Morin, el recursivo, y ahora estamos en el tiempo del pensamiento vibracional. Pero este acto de razonar la realidad, este acto de observar, analizar, dudar, qué esencial es dudar, criticar, la crítica respecto del mundo real no acontece si en el individuo no hay una característica fundamental que es el autorreconocimiento para la toma de posición. Quien no alcanzó la madurez de identidad para poder asumir posición frente a lo que observa, difícilmente va a alcanzar el nivel de criticidad. Podrá alcanzar el nivel de repetir lo que otros dicen o acaso observar una característica y señalarla, pero difícilmente diferenciar los atributos y respecto de los atributos asumir una posición. Recordar que la característica es cómo son las cosas y los atributos es para qué sirven o cuál es su propósito. Este ejercicio de la matematización que comprende el acto de razonar esencialmente, acontece en nosotros todo momento, permanentemente, en tanto que la matemática es el mundo de las técnicas operativas, es el mundo de las operaciones, de los artificios, es el mundo del lenguaje de la matemática. La matemática es un lenguaje que expresa en números, en letras, en dimensiones, en caracterizaciones, en cuantificaciones, aquello que observamos, que analizamos, que organizamos y que interpretamos. Y para empezar con las ejemplificaciones, pido a la sala observar el gráfico que acaba de aparecer en la parte inferior de los rostros que están en la zona izquierda de la pantalla. Hay una imagen, es un bosque. Ahora, por favor, les voy a agradecer que sigan la idea que les voy a transmitir. Vean el rostro, no miren la pantalla. Por favor, no miren la pantalla. Y ahora díganme, sin mirar la pantalla, ¿cuántas aves habían en la imagen? Segunda pregunta, todavía no miren la pantalla, por favor. ¿Cuántos árboles grandes estaban en la imagen del bosque? ¿Y aproximadamente cuántos árboles habían? Bueno, retornemos a la imagen. Bueno, no habían aves a la vista, a simple vista. Y aproximadamente hay unas veintena de árboles y tres de ellos destacan por ser un tronco muy grueso. Si ustedes repitieran este ejercicio con diferentes personas, se van a dar cuenta que, en primer lugar, no hay el ejercicio de observación profunda, el ejercicio de observación detallada, el ejercicio de observación que capture la realidad con claridad. Generalmente vemos y mayoritariamente no miramos. Generalmente el sensor visual captura lo que está alrededor, pero sin embargo el cerebro no actúa para precisar lo que se vio. Es decir, no mira. Ver es el ejercicio del sensor visual, mirar es el ejercicio del cerebro. Esto que acabo de mostrarles es una de las cuestiones que, sin embargo, se exigen en determinados espacios de la actividad humana. Los médicos, los militares, eh, entre otros, se les exige el entrenamiento de la observación para que puedan analizar con propiedad.
Solamente quien observa con propiedad alcanza un ejercicio de análisis adecuado. Ya estamos en el mundo de la matematización reconociendo en qué consiste, porque del otro lado, en el mundo de la matemática, respecto del mismo bosque, ¿qué llega a nuestra cabeza? Bueno, seguramente datos sobre las características de los bosques. De repente, estadísticas sobre la pérdida de bosques, por ejemplo, en Perú, que es un tema que con cierta frecuencia se trata en los medios por la tala indiscriminada, por el maltrato de los bosques, porque en el cambio climático también hay una influencia de la pérdida de bosques, porque la forestación, la resiembra de los bosques, no es una actividad que practiquemos en el país. Es decir, datos relacionados a cantidades. Y es así como generalmente han preparado a las generaciones que egresan de las escuelas cuando se refieren a matemática, datos de cantidades. Pero veamos esto otro, continuando con el ejercicio relacionado a la matematización y a la matemática. En el ámbito de la matematización hay un propósito para quien está educado en el ejercicio de observación, análisis, organización, interpretación, para quien está preparado en el ejercicio de la observación detenida, profunda, que es la interpretación de casos. No vamos a usar la palabra problema a lo largo de esta presentación. Los casos generalmente son los hechos de siempre. Hoy en día en las empresas, en cualquier empresa de cualquier tamaño y en los gobiernos y en todas las oficinas, se habla de casuística, de casos, de análisis de casos. El mundo es un caso. Cada vida de cada quien es un caso. No problema necesariamente. La palabra problema sugerimos no utilizarla en las aulas, sobre todo en educación básica regular. Más aún en un tiempo en el cual la palabra problema es sinónimo de crisis, angustia, desesperación, donde en la mayoría de hogares donde hay dificultades, la palabra problema es repetida por los padres como un asunto caótico. Entonces, es mejor usar casos, porque en efecto, casos, conforme el joven llegue a la adultez, va a encontrar que este término es muy usado en, hoy en día en las instituciones para referirse a los acontecimientos de las empresas de mercado, de producción, de atención al cliente, etcétera, ¿no? La interpretación de casos. Bien, esto es algo que comienza a darnos una mayor idea del por qué hablamos de matematización antes que de matemática. Pero la matemática es un mundo que no vamos a dejar de lado y que la utilizamos cuando es necesario precisar cómo cuantificar. Claro que necesitamos del lenguaje de la matemática, de los algoritmos, de las técnicas operativas y inmediatamente luego que tenemos un caso y en la mente acude la necesidad de cuantificar, es porque nos enfrentamos a la resolución del caso. Y esta resolución del caso comprende ya la necesidad de aplicar una técnica operativa, operar, medir. Pero esta secuencia lógica a la cual nos acabamos de referir, primero la observación, la interpretación de la realidad, luego cuánto tengo, a qué distancia está, cuantifico, y luego resuelvo, asumo alguna condición, posición, entonces acudo a la técnica operativa. Esta lógica de pensamiento, los estudiantes hoy en día no la tienen debidamente empoderada. A pesar que es un suceso natural en la condición del pensamiento, pero no está debidamente entrenada. Y cuando nos referimos a la interpretación de casos, nos estamos refiriendo a lo que los autores llaman matematización horizontal, que es lo que hemos venido señalando desde el inicio de la reunión. Observar, analizar, organizar esa realidad, entonces reconocerla según sus características y también, claro que sí, sus atributos. En el caso de los árboles, bueno, me pueden servir para obtener de ellos madera,
o para abrigar en el bosque a las especies que allí viven, o para producir oxígeno desde sus plantas, ¿no? Desde sus hojas. En fin, la matematización horizontal entonces se refiere a ese ejercicio de ir entendiendo la realidad que nos rodea. Y si tuviera que ya ver con detalle el caso de aquellos árboles, cuántos eran, agregarlos según sus características o sumarlos si acaso son los de tronco ancho o los árboles más jóvenes de tronco angosto, allí ya comienza lo que se llama una matematización vertical, en donde ya utilizo algunos algoritmos. Y en el caso de precisar cómo cuantificar, cuando ya veo un dato estadístico, ya veo una descripción numérica, una matemática descriptiva, y cuando opero con técnicas de división, que ya es esa matemática resolutiva que me va a llevar a entender con precisión en el ámbito de los símbolos una determinada descripción. Esto funciona de manera natural en la mente, pero repito, todas las investigaciones demuestran que esto no ha dado espacio de entrenamiento o ejercicio adecuado al ámbito de la matematización. Y hay una correlación, veamos, hay una flecha que interactúa interpretación de casos con resolución de casos en el lado izquierdo de la pantalla. Apareció allí una flecha bidireccional. Sí, pues, porque esos dos mentalmente actúan al unísono. Lo mismo ocurre del otro lado cuando se precisa cómo se cuantifica y entonces se utiliza una técnica operativa. Esto que estamos observando tiene líneas de gestión mental. A partir de la interpretación de casos, siempre acude la necesidad de cuantificar, pero primero interpreto la realidad. Y cuando preciso cómo cuantificar es porque necesito obtener algún dato, resolver algo, o sea, matematización vertical. Y esta ya me conduce a la búsqueda de una técnica o al empleo de una técnica operativa para medir. Esto que debiera ser un esquema lógico mental como un todo integrado, no está ejercitado así desde las escuelas. Y veamos nuevamente un paisaje. Obsérvenlo. Apareció en la parte superior de la pantalla, un lago entre montañas. Veámoslo más de cerca. Veámoslo con más amplitud. Obsérvenlo. Agradeceré que noten ustedes tamaño, amplitud del lago, características de los terrenos, con algo de vegetación, sin nada de vegetación, nubes, realmente va a llover o no, hay viento o no, viento, horizonte, ir interpretando las características, leyendo el paisaje. Estamos encontrando sus características. Y también podríamos encontrar cadena de colinas o el lago. Pero ahora veamos un referente para poder precisar distancias, tamaños. Apareció una estaca roja, supongamos que es una persona de aproximadamente 1,80 m de altura. Eh, Observen ustedes el ámbito de esa si esta persona donde está la estaca roja tiene 1,80 m, es probable que la distancia hacia el hayan aproximadamente 20 metros. Y pienso que hice fue reconocer a un joven, a un puber de
13 años, aproximadamente segundo de secundaria, ¿qué vio? Va a decir cerros, agua, nubes. No va a decir lo que al comienzo de la de observancia de la imagen nosotros habíamos pensado. Va a necesitar más ejercicio para ver más cosas. Lo primero que él va a hacer es pretender medir. Nosotros acabamos de poner una condición, primero analizar el paisaje y después buscar un referente para medir. Y veamos esto otro, siempre interpretando casos. Veamos, esta laguna, ya tenemos un nuevo ejercicio de observación, no es el mismo paisaje anterior, tiene otra característica. Y ahora quisiéramos resolver casos respecto de esta laguna y para eso vemos la orilla frente y tratamos de encontrar allí también un punto intermedio y nosotros que estamos de este lado de la orilla queremos cruzar la laguna y ubicamos de repente el punto más adecuado para colocar el bote y desde allí recorrer. Muy bien, voy a elegir un punto según las características del terreno donde es más fácil colocar el bote y voy a buscar que llegar al otro lado de la laguna. ¿Utilicé alguna técnica operativa? Sin embargo, hubo un proceso de matemática. Pero si hubiera necesitado usar la matemática, no en el caso un momento de educación superior, ¿no? De repente con un ingeniero, habría que ver la distancia geométrica, la distancia natural, la distancia reducida, ¿no? O acaso ver el desplazamiento y la distancia y cuánto es que se va a recorrer. Vean ustedes estas diferencias entre entender la realidad y pretender cuantificarla. Sin embargo, en la escuela hoy, clásicamente, digo así, hacemos matemática. Vemos un paisaje o vemos cualquier realidad y ya lo que estamos queriendo es medir. En la universidad recibimos chicos que cuando salen de matemática ya están pensando en la técnica operativa. Cuando los exponemos ante una determinada realidad, ellos no están pensando en observar y analizar la realidad. Están alertas a la pregunta que hará el profesor sobre cómo medir, qué medir, cuánto medir respecto a la experiencia que se está tratando en aula. Es decir, ya están condicionados que el mundo de la matemática es cuantificar, pero no están adecuadamente entrenados a que el mundo de la matematización es detenerse a observar, analizar, tomar posición, dudar, criticar y efectuar un reconocimiento de aquellas características y atributos de lo que observamos. Siempre viendo este mundo de la matematización, entonces ya podemos usar el verbo matematizar. ¿Qué significa? Organizar y estructurar los datos relacionados a un caso X, identificar los aspectos más relevantes, que son mensurables, claro que sí, y descubrir características, atributos, estructuras, relaciones. Hasta allí no se necesita, en estricto, de una técnica operativa. Pero ese es el mundo diario. Y en el ámbito de la matemática, sí pues, medir, elegir procedimiento, técnica o fórmula para medir, operar un procedimiento o técnica o fórmula elegida y comprobar el resultado, ¿no? Y aún así, muchas veces los chicos eligen un procedimiento, operan una técnica, pero no necesariamente comprueban un resultado. También encontramos que eso sucede y lo comprobamos sobre todo en las aulas de educación superior, en la universidad. Los chicos no llegan entrenados a comprobar sus resultados. Les toma un tiempo entender que ese es un procedimiento que tienen que ejecutar. Y nos es más difícil aún en la universidad hoy en día lograr que los chicos
matematicen. Pero veamos algo más. Entonces, matematización es cualificar y matemática es cuantificar. Pero cuando seguimos observando esto, ya es necesario ver algunos conceptos. ¿Cómo opera la mente? ¿Qué cosa es la construcción de imágenes? ¿Cuál es su importancia? Veamos esta definición. Construcción de imágenes es la definición referida a las representaciones producidas por la interpretación de la realidad. ¿Por qué? Porque toda palabra, todo concepto, todo conocimiento siempre está asociado a alguna imagen. ¿Por qué? Porque así opera el cerebro y porque sin imágenes solo hay vacío, sin sentido. Carro, gato, silla son los ejemplos que se utilizan en este slide. Podría ser cualquier otro objeto, cualquier otro hecho, cualquier otro fenómeno. Son palabras, estas que tomamos como ejemplo, que asocian imágenes. Pero cuando decimos A a la séptima más 5 medios de B, ¿qué imagen tenemos en la cabeza? Y en ausencia de referentes concretos en la mente del estudiante, entonces él no tiene que evocar, porque no asocia referente alguno. Entonces olvida, porque no logró el conocimiento de lo real. Veamos esta imagen. ¿Qué es lo que observan en pantalla? A ver, les damos 5 segundos para que detecten de qué se trata. No la modelo, sino el objeto que ella tiene en sus manos. ¿Qué es? Bueno, lo vamos a ver del otro lado, la misma imagen. La modelo ha doblado la imagen y nos muestra la parte posterior de la misma. Hay allí ahora una zona blanca, un área. ¿Qué tamaño tiene el área que ahí se ve? Si gustan, alguien puede intervenir. 5 segundos para la respuesta. El área de la imagen que está en blanco, ¿qué tamaño es? Continúo. Veamos qué dice. Vamos a poner la respuesta en la parte inferior ahora. Ahí lo tienen. El área en blanco es el metro cuadrado y su equivalencia en el sistema decimal es la unidad de decena de millar. ¿Cuántos chicos que terminaron la secundaria lo saben? Por lo menos en las pruebas que hacemos a los chicos que llegan a la universidad no lo saben. En el sistema decimal en las escuelas se enseñan con los bloques, ¿no? Las regletas de Cuisinier, los bloques lógicos de Sol Tandienes, la minicomputadora de Papí y muchos otros objetos. Pero generalmente se quedan en la decena y a veces en la unidad de millar. La unidad de decena de millar, generalmente los chicos no la ven. En el nivel concreto, generalmente llegan hasta la centena, ¿no? La unidad de centena, que la vemos en los tableros de valor posicional. Pero nunca hicieron la escala hacia la unidad de decena de millar. Y nunca hicieron la escala hacia el decámetro ni tampoco hacia el hectómetro. El decámetro al cuadrado es un vacío. No hay un referente concreto. ¿Y es posible construirlo? Sí. Si 10 chicos tienen un metro cuadrado y lo alinean, tienen linealmente 10 metros. Pero si ya aprendieron a construir desde el centímetro cuadrado, luego el decímetro cuadrado y luego el metro cuadrado, ya están en condiciones de operar mentalmente para transferir 10 metros en una línea hacia la construcción del decámetro cuadrado. Lo hemos hecho, ¿ah? Hay una serie de investigaciones sobre lo mismo y encontramos que sí, los estudiantes alcanzan los referentes
tienen entonces la capacidad de responder ante la pregunta, ¿cuántos decámetros cuadrados tiene el parque que tienes al frente? Y responden con rapidez. Pero cuando el mismo ejercicio lo hemos hecho con egresados de algunas especialidades universitarias, no pueden contestar. Están pensando en una wincha para ir a medir. Bueno, luego de esta observación, entonces, la modelo, Carolina Ruiz. Bueno, veamos entonces otro concepto, otro término. Un objeto, un hecho o un fenómeno. Su construcción podrá ser interpretado desde una oración, desde una orientación geométrica, aritmética, algebraica, de conjuntos o relaciones variadas. Es conveniente que esto suceda. Si esto no ocurre, es porque no estamos enseñando adecuadamente el mundo de la matemática. No es posible que un estudiante de secundaria pregunte al profesor, ¿qué toca? ¿Geometría o matemática? Y no comprende que estas son partes de la matemática. Entonces, el docente debe orientar al alumno y le hará caer en la cuenta que hay diversas formas de leer tal realidad. Está sucediendo, lamentablemente, no comprobamos que ocurra y la gran mayoría de estudiantes que llegan a la universidad aún no se han percatado del mundo integrado de la matemática, del lenguaje integrado de la matemática y de todos sus componentes. Vean esto. Les pongo acá un pequeño ejemplo. Un decímetro cuadrado, ¿no? Ustedes lo conocen. Y abajo, en base 2 hay un cuadrado anaranjado, al cual hemos llamado B, y sus lados, B por B, B cuadrado, ¿no? Y en el caso del decímetro, A por A cuadrado. Y tenemos cuatro rectángulos que contienen 10 cuadraditos, ¿no? Cada uno de ellos equivale a una decena. Muy bien, cuatro cuadraditos, un cuadrado amarillo que equivale al decímetro cuadrado, equivale, y tenemos un cuadradito más pequeño en base 2. Entonces, como estos alumnos ya trabajaron con estos materiales y construyeron desde un cuadradito pequeño los elementos que ahí observan, ahora les decimos, con este material construye un cuadrado, un nuevo cuadrado. En consecuencia, los chicos hacen esto. Ahí lo tienen. ¿Y qué es eso? ¿Ya se dieron cuenta? Es el binomio al cuadrado, ¿no? Esto que enseñamos en la escuela y que es el aprestamiento para matrices, por cierto, se lee a cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado, ¿no? Así nos enseñan en la escuela, en la secundaria, eh, cuando observamos el binomio al cuadrado, pero raras veces lo enseñan desde la geometría. Y esto es lo que está en todos los textos escolares. A cuadrado más el doble producto de A por B más B cuadrado, ¿no? La gran definición. Que cuando le preguntamos a una persona que ya salió de la escuela y que no hizo un curso de ingeniería o de ciencias, ¿recuerdas la fórmula del binomio al cuadrado? Pues generalmente nunca lo recuerdan. ¿Por qué? Porque nunca lo construyeron, porque no tienen el referente mental. ¿Y por qué? Porque se lo enseñaron de una sola forma. Esta fórmula de A cuadrado más el doble producto de A por B más B cuadrado tiene estas distintas maneras de ser leído y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cualquiera de las lecturas que ahora aparecen en letra blanca. Bueno, ya ahí tienen el metro cuadrado en las manos de los chicos. Cuando jugamos con los estudiantes y les mostramos el metro cuadrado de esta manera, pues a ellos se les hace fácil responder ante cualquier pregunta.
cuántos metros cuadrados tiene la ventana, el piso, el pasadizo, el techo. Preguntan o responden con rapidez porque tienen el referente mental. Pero si en ese instante ustedes le preguntan a un adulto cuántos metros cuadrados tiene la ventana frente a ustedes o la pista, generalmente no contestan. Lo primero que hacen es para medir, para multiplicar lado por... Bueno, estamos aquí viendo la interpretación algebraica de una geometría. Ahora, lo mismo, pero una interpretación aritmética. De lo mismo, exactamente de lo mismo. Tenemos a la vista ahora lo que el maestro debiera hacer en el aula. Lo que debiéramos ejecutar como objetivos, o si prefieren como competencias, que el estudiante abstrae, analice, compare, comprenda, concluya, deduzca, describa, descubra, y los otros verbos que están ahí, y entender que esto comprende el mundo de las operaciones mentales de nivel alto. Vamos a compararlas con aquellas que usualmente se ejecutan en las aulas. Los títulos de operaciones mentales de nivel alto u operaciones mentales de nivel bajo no son del que está siguiendo esta charla. Son recogidos de diversos autores. Y estos diversos autores precisan que las operaciones mentales de nivel bajo son calcular, contar, copiar, dividir, escribir, escuchar, extraer. Y ahí está. Ahí también dice sumar, trazar, ver, entre otras, ¿no? Restar, multiplicar. Sin embargo, estas son las que mayor atención tienen en las aulas. Y cuando en educación superior pretendemos que los chicos analicen, comparen, comprendan, pues tenemos serios problemas. Tenemos que trabajar en equipo y procurar que las operaciones mentales de nivel alto sean mayor atendidas en la escuela básica regular. Presentado este cuadro, vamos a ver la secuencia lógica del trabajo de desarrollo o de madurez mental. Primero la observación, luego el análisis, y con lo que analicé organizo, y con lo que organizo interpreto, y lo ideal siempre, preferentemente, es empezar con objetos, y ante cualquier nueva noción, siempre empezar desde el nivel concreto, para alcanzar el adecuado análisis. Luego que el chico tiene mucho entrenamiento con objetos, podemos pasar a la observación y al análisis con hechos. Y luego ya con fenómenos. Para que así pasemos luego a la casuística y la innovación, tan reclamada hoy en día. Esta es la secuencia lógica. Objetos, hechos, fenómenos, innovación. Y siempre entender la casuística en el objeto, en el hecho o en el fenómeno. Bueno, vamos a ver ahora un video, por favor. En el caso de la matemática, muy en particular, corregir los defectos a los que asiste la escuela contemporánea. A los chicos se les enseña aritmética. Y sin embargo, ¿cómo operan con los números? ¿Acaso los relacionan? Se les enseña conjuntos y en muchos casos se ha dejado de enseñar en la universidad. A los estudiantes se les hace muy difícil comprender la inclusión, la exclusión, la pertinencia, la pertenencia, las relaciones. Qué difícil es que
un estudiante universitario comprenda los espacios, la dimensionalidad y además cuando se les pide que relacionen las amplitudes, los ángulos, las relaciones punto a punto, punto en el espacio, punto más allá, conceptos de trigonometría, qué complejo para un escolar. Más todavía, cuando les decimos verdadero o falso, cuando preguntamos a los chicos si esto existe o aquello no existe, tampoco comprenden lo que sucede. Y es que en la escuela se les ha enseñado las famosas tablas de verdad, BF, técnicas operativas, geometrías. Quizás allí en algo los chicos reaccionan. Pero cuando les preguntamos a ellos por la serie de cuadrados perfectos y que los expliquen en forma algebraica y geométrica, cero. Pero ganamos olimpiadas de matemática a escala mundial. ¡Qué contradicción! Porque en PISA estamos en el final. Lo que ocurre es que PISA evalúa razonamientos y las olimpiadas de matemáticas son técnicas operativas. Allí ganamos. Pero a la hora de pensar, a la hora de inducir, a la hora de construir una solución, allí fallamos. Eso viene ocurriendo. Fallamos a la hora de razonar. Y esto es algo que necesitamos corregir y necesitamos hacerlo juntos. Acá les colocamos otro ejercicio, pero esta vez, a ver, base 10, tenemos ahí el rojito de base 5 y el verde de base 4. ¿Ok? Tenemos entonces materiales de base 10, base 5 y base 4, y tenemos ahora los cuadrados de base 10, base 5 y base 4. Y ya que estamos en el mundo de los cuadrados perfectos, ahí está, empezamos a construir, ya habíamos construido anteriormente el binomio al cuadrado, ¿no? Ahora le hemos dicho a los chicos, tenemos un nuevo cuadrado con una nueva dimensión, perdón, base 3, ¿no? El verde. Y bueno, vamos ahora a construir un nuevo cuadrado. Los chicos lo construyen, ¿eh? Ellos lo saben hacer. Y ahí está la conclusión. ¿Lo podemos leer? ¿Qué tenemos a la vista ahora en este cuadrado conclusión? A cuadrado más dos veces a por b, ¿no? Más b cuadrado más c cuadrado más dos veces a por c más dos veces b por c. Ahí está el trinomio al cuadrado. Qué fácil, ¿no? Y lo que acabamos de hacer con el trinomio al cuadrado, los chicos construyen el tetranomio, el heptanomio y la serie de cuadrados perfectos, pero ya están ahí aprestados a la potencialización, a la radicalización, todo en uno. Y este es un extraordinario aprestamiento para operar luego con matrices. Veamos ahora los modelos de pensamiento, porque eso es lo que queremos. La resultante de todo este ejercicio son los modelos de pensamiento. Apareció una línea blanca. ¿Qué pretendemos con esta línea blanca? Pues bien, hay personas que piensan de manera unilineal y la gran mayoría de egresados de la secundaria son unilineales. Es lo que dicen las evaluaciones que se han hecho, ¿ah? Pero hay un pensamiento divergente poco ejercitado. El que más se ejercita en la escuela es el convergente. Pero también hay uno multidimensional. Tomamos estos como ejemplo por ahora, hay otros más. Pero ¿qué cosa es el pensamiento lineal? Bueno, es uno de forma analítica, lógica, sí, también tiene lógica, pero que acepta sin condiciones lo que percibe. No cuestiona, no duda, no prioriza, no distingue. ¿Cuántas personas así conocen ustedes? Y también hay un pensamiento divergente que armoniza la creatividad con diversidad de opciones, absorbe, adapta, seleccione, diseña estrategias.
es el divergente, no el convergente, y tenemos el pensamiento multidimensional que se alcanza en las personas de pensamiento autónomo, que son reflexivos, que dudan, que son críticos, que gestionan diversas fuentes, que valoran, que proponen. Esto es lo ideal. Esto es lo que desearíamos que acontezca construyéndose desde la escuela básica. Estos modelos de pensamiento, estas caracterizaciones que hacen los psicólogos, nos conducen a percatarnos de qué toca a los educadores construir. ¿Solamente el pensamiento lineal o alcanzar el pensamiento autónomo en los chicos que egresan de la secundaria? Veamos este tablero que hace un momento ustedes observaron. ¿Qué es un modelo sistémico, no? O sea, la simultaneidad, cómo ver a la vez en simultáneo lo mismo con distintas lecturas. A ver, vamos a referirnos a las figuras amarillas. Los cuadrados están en lo que en el tablero de valor posicional se llama la columna de la centena. Pero independientemente de eso, por favor, veamos la geometría en las figuras amarillas, solamente, no en los comandos del tablero, sino en los cuadrados. Hay dos cuadrados, tres rectángulos y tres cuadraditos, ¿no? Dos cuadrados grandes, tres rectángulos y tres cuadrados chicos. Bueno, desde el punto de vista de la geometría hemos visto formas, tamaños también. Y ahora la pregunta sería, ¿cuántos cuadrados azules hay en el tablero de valor posicional de esta imagen? Bueno, desde el punto de vista de la lógica, ninguno. Falso, no los hay. Solamente tengo figuras amarillas. Desde el punto de vista de las relaciones, bueno, ubicación, derecha, izquierda, este sería el ámbito de las relaciones más grande, más pequeño, ¿no? Desde el punto de vista de la trigonometría, podríamos ver un punto de alguno de los cuadrados grandes y trazar una línea hacia un punto de cualquiera de los rectángulos o extremos del tablero de valor posicional y luego esa recta construida desplazarla para empezar a ver ángulos y desplazamientos. Desde el punto de vista del álgebra, ahí tenemos 2a cuadrado más 3a más 3. Desde el punto de vista de la aritmética, tenemos 200 más 30 más 3. Y como conjuntos, tenemos el conjunto de las figuras amarillas, el conjunto de los cuadrados grandes amarillos, de los cuadrados chicos amarillos, el conjunto de todos los cuadrados y el conjunto de rectángulos. Característica común, color. Bueno, acabamos de hacer una mirada del mismo objeto con distintas lecturas. ¿Cuántos chicos de quinto de secundaria están preparados para hacerlo? Y cuánta necesidad tenemos que en el análisis cotidiano, en la vida diaria, observemos con distintas lecturas los objetos, los hechos o los fenómenos que nos rodean. Pero hay que entrenar la mente para que eso ocurra. Veamos ahora nuevamente en el ámbito de los términos y conceptos este slide. Matematización del pensamiento. ¿Qué es? Es la definición que describe la capacidad para interpretar las dimensiones y características del entorno, describiendo sus propiedades, cualidades, cantidades o interrelaciones con precisión y objetividad. En buena cuenta, este es el mundo cotidiano, pero hacerlo con profundidad, con amplitud, con precisión, con detalle. Y eso, en eso estamos fallando. Bueno, desde Edumate nos corresponde ahora mostrar qué es lo que tenemos como recurso didáctico para que esta construcción tipo laboratorio de matemática se pueda realizar.
Bueno, ya ustedes han visto las imágenes, tenemos un material que se llama Divertimap. Este es un material que permite el proceso de enseñanza y de aprendizaje desde el nivel concreto de todos los contenidos del currículo escolar, todos, sin excepción. De manera que el chico construya cada noción desde el nivel concreto, que hoy hacemos hasta segundo, tercero grado de primaria, ¿no? Bueno, pero también tenemos una propuesta llamada Laboratorio de Matemática. ¿En qué consiste? En que cada aula debe ser un laboratorio de matemática. Cada aula, todas y cada una de las aulas. Y eso responde a características específicas que ahora vamos a explicar. Y lo otro que disponemos desde Edumate es ejercicios de matemática en línea, una suerte de baldor electrónico, con miles de ejercicios, de manera que los chicos puedan concursar, interactuar, no importa dónde se encuentran, desde su tablet o desde el móvil, y hacer ejercicios o concursos de matemática. O el profesor puede anunciar 7 de la noche, todos desde su casa, 5 ejercicios de matemática. Y el profesor va a tener estadísticas de resultado. Y los estudiantes van a tener recomendaciones automatizadas donde tienen que preocuparse por ejercitarse mejor. EML, ejercicios de matemática en línea, no es para aprender matemática, es para ejercitarse en técnicas operativas. Y también tiene ejercicios para ejercitar razonamiento. Y el otro producto, en este caso servicio, perdón, es PECMAT. Profesores especializados a casa, profesores que están preparados en todo este espacio de la matematización y el proceso de enseñanza de la matemática desde el nivel concreto para estimular la mente de los chicos y que estos aprendan construyendo referentes mentales. Bueno, precisando, Divertimat son materiales manipulables. LabMat son ambientación del aula. EML son ejercicios en línea y PECMAT son profesores a casa. En el primer caso, Divertimat son piezas manipulables empleadas para construir todas las relaciones y secuencias, a través de relaciones y a través de secuencias. De manera que se construyan todos los contenidos de matemática de básica regular. Bueno, son piezas reutilizables, reemplazables, intercambiables. Ya estas imágenes las habíamos visto anteriormente, las repito, y ahí tenemos a dos niños jugando, entreteniéndose, construyendo contenidos de la matemática. El laboratorio de matemática también son materiales. El metro cuadrado, por ejemplo, sobre una mesa de 1 metro de diámetro. Recomendamos que las mesas de las aulas tengan 1 metro de diámetro. ¿Para qué? Entre otros, para poder hacer relaciones geométricas y trigonométricas entre el cuadrado y la mesa, que tiene el área correspondiente a una circunferencia, ¿no? Entonces, muchas cosas, el tamaño de las sillas, la altura de la mesa, la altura de las sillas, las dimensiones de los anaqueles, de la pizarra, de qué cosa hay en los anaqueles, los distintos objetos con que podemos ejemplificar el mundo de la matemática, sus relaciones y preferentemente la matematización. Bueno, en síntesis, Edumate propone la matematización del pensamiento como línea estratégica en el desarrollo del proceso educativo, no solamente como un propósito del área de matemática o ciencia y tecnología, ¿no? En todas las áreas. La matematización del pensamiento es la capacidad de observar, analizar, organizar, interpretar, construir lenguaje. Esto es independiente del curso de matemática. Y educar en actitudes, algo que está muy descuidado en las aulas hoy en día, para formar en la autonomía. El 99% de egresados de básica regular son heterónomos. Veámoslo, tenemos mucho que trabajar ahí. Y la educación en macroaptitudes
porque lo digital, lo funcional y lo ambiental abarcan todo el currículo, todos los contenidos del currículo. Bueno, estas son líneas estratégicas, claro está, que proponen un modelo de política educativa, ¿no? Pero puede ser política educativa institucional, no necesariamente a escala país, que ojalá fuera así. Bien, acá hay una pregunta inquietante, pero también interesante. Quien intenta, la pregunta es, ¿lo sabías? Y ensayamos respuestas. Quien intenta ayudar a una mariposa a salir de su capullo, la mata. Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la conciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas, deben de ocurrir de adentro hacia afuera. Esto lo citó Rembrandt Hammerson von Rijn. Él es un pintor, un artista muy reconocido de los años 1700. Pero esto también es una ampliación casi de- en, en preocupación filosófica de Rembrandt, una ampliación de lo que dijo Sócrates, ¿no? La mayéutica. La mayéutica es un vocablo griego que proviene de un verbo que significaba el arte de partear, de hacer nacer, y que Sócrates lo transformó para decir, al individuo hay que educarlo para que brote, para que surja desde el interior, usando su conciencia, la ciencia y el entendimiento del mundo real, para que en la medida que lo comprenda, él pueda realizarse. Mucho que ver con la definición de matematización y con lo que los educadores nos corresponde hacer. Bueno, hasta acá, muchísimas gracias por la atención. Vamos a entrar a un momento de diálogo. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, dejo acá el teléfono de la institución, los correos, el personal de la institución igual están interlazados. Hablamos de un modelo de desarrollo educativo y esta es la responsabilidad esencial de las organizaciones educativas hoy en día. Modelo de desarrollo educativo que esté alineado con los planes nacionales, los planes regionales o los planes locales de desarrollo, de manera que la identidad productiva de cada región pueda ser atendida por el producto educativo de la escuela, de la universidad.